Hoy nos encontramos en Asunción del Paraguay, en una mañana con un sol fuerte, casi al mediodía, y estamos con Techi Husmanic, miembro de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba, representando en esa red a todos los paraguayos amigos de Cuba. Así es, Champa, buen día a todos, un gusto recibirlos en nuestra casa. Estamos aquí en un lugar bastante particular, ¿verdad? Esto es la costanera de Asunción. Como decíamos, un lugar muy elocuente porque enfrente tenemos el río, pero atrás tenemos la imagen del contraste que pinta un poco nuestra realidad, ¿verdad? Por encima vemos la ciudad formal y por debajo vemos la ciudad informal. Y así transcurren un poco los días de los paraguayos, en esa intrincada mezcla de lo formal y lo informal. Y todavía seguimos peleando. Entonces, para nosotros es un placer recibirlos hoy a los compañeros y aprovechar y mostrar un poco esta nuestra realidad, con tremendas dificultades y desigualdades sociales, ¿verdad? Que tenemos que enfrentar cada día. Por eso para nosotros Cuba siempre es el símbolo, la guía, ¿verdad? La antorcha que nos muestra un poco el camino, ¿verdad? De una sociedad más justa, de una sociedad más solidaria, de una sociedad con autodeterminación y que defiende su soberanía, que son principios fundamentales, ¿verdad? Entonces, apostados en eso, también hacemos nuestro trabajo desde nuestros lugares de inserción cada uno, pero siempre con esa mirada, ¿verdad? Con esa intención y con ese compromiso. La solidaridad con Cuba en Paraguay se está reorganizando. Nos estamos reorganizando, sí, realmente siempre hubo un poco desorganizada nomás también y repartida, así como en la ciudad formal y la ciudad informal tenemos también como una solidaridad formal y otra informal, ¿verdad? Está la formal es la que ahora estamos tratando de canalizar a través de la coordinadora, ¿verdad? Y la informal es la que se da todos los días, porque realmente en Paraguay tenemos mucha gente amiga de Cuba, que por A o por B motivo, a veces o por falta de tiempo o por falta de compromiso, no sabemos realmente cuál es el motivo cierto, no se acerca y no asume un compromiso así de militancia, de perseverancia, de acompañamiento permanente. Entonces a veces son movimientos esporádicos en torno a temas que de repente llaman la atención de algunos y no tanto otros. Pero de todas maneras nosotros nos encontramos ahora con el firme compromiso de apostar fuerte a esto, sobre todo en estos momentos en que Cuba nos necesita más que siempre, ¿verdad? Porque también tenemos que aclarar que realmente la solidaridad es de ida y vuelta, y en el caso de Cuba siempre ha sido así, ¿verdad? El Paraguay se vio beneficiado con programas claves como el Yo Sí Puedo, como la Operación Milagros, la venida de médicos a comunidades rurales, etcétera, etcétera, y que realmente son cosas, muchos paraguayos becados. Eso fundamentalmente durante el gobierno de Lugo. Fundamentalmente sobre el gobierno, durante el gobierno de Lugo sí, desde antes realmente, pero por ejemplo el tema de las becas fueron muy mal utilizadas, porque como venían por los canales correspondientes, ¿verdad? Y entraba por Cancillería, entonces generalmente iba a parar a los gobernadores, a los intendentes, ¿verdad? Del partido de turno, que casi siempre era el Partido Colorado, por supuesto. Y entonces siempre eran favorecidos los familiares, amigos. O sea que las becas de la ELAM y de educación física en Cuba no fueron propuestas por la Solidaridad, sino que vino oficialmente por Cancillería, por el gobierno. En un primer momento fue así, porque tenemos que recordar que también nosotros en el año 89 viene el golpe de Estado en Paraguay y
empezamos la transición que no acabamos nunca, ¿verdad? Y realmente empezamos en el año 91 nosotros a trabajar por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba. Entonces se instala acá una misión de negocios primero de Cuba, ¿verdad? Que no tiene todavía el rango de embajada, ¿verdad? Sino que vienen con la misión o sea, vienen como encargados de negocios, compañeros que vienen a hacer las primeras gestiones para la restauración de esas relaciones. Y después, creo que desde el año 93, empiezan de vuelta las relaciones, y entonces ahí se empieza a canalizar a través de Cancillería, tengo entendido. Entonces esas becas van, pero no todas por suerte, hubieron algunas que pudimos nosotros a través de la Asociación Cultural Paraguayo-Cubana José Martí, pudimos salvar algunas becas, y entonces sí realmente pudimos ayudarle a compañeros que tenían hijos en edad universitaria, que querían ir a estudiar medicina, pero compañeros que sabíamos que sí tenían un compromiso con Cuba, ¿verdad? Tal es así que, bueno, hoy en día tenemos un grupo importante de egresados allá, pero que probablemente como tienen también ese, digamos que, ese origen, entonces no se da como en los otros países, como en el caso de la Argentina o de Uruguay, por ejemplo, o de Brasil, que las coordinadoras de solidaridad con Cuba están, en su mayoría, están movidas principalmente por los egresados. Acá se da un fenómeno bastante raro, acá nos cuesta muchísimo lograr la participación de los egresados en cualquier movimiento, movilización, actividad o lo que sea de la coordinadora. Por ejemplo, ahora que la Embajada de Estados Unidos organizó asedios a todas las embajadas de Cuba en nuestra América, ¿cómo fue este intento de asedio, porque no lo pudieron perpetrar por lo que conocemos, aquí en Asunción el 15 de noviembre? Bueno, recibimos también advertencias de que iban a hacer presencia frente a la embajada, de que nosotros organizamos un acto el 14, que iba a ser de 17 a 19, ellos dijeron que iban a concentrarse frente a la embajada a las 18:30, o sea, permanentemente, pero finalmente no se concretó nada, y de todas maneras estuvimos allí las organizaciones que formamos parte de la coordinadora, ¿verdad? Que en su mayoría son partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones culturales, y la ciudadanía, ¿verdad? La ciudadanía comprometida con la causa de Cuba y de su revolución, ¿verdad? Y estuvo un grupo de egresados, pero mínimo realmente, no como nos hubiese gustado o como creemos que debería ser, porque realmente eso que decíamos de la solidaridad de ida y vuelta, pues tenemos que ejercer también y ejercitarnos, ¿verdad? Entonces esa todavía es una asignatura que tenemos pendiente nosotros. ¿Y los residentes cubanos están organizados en torno a la solidaridad con la Revolución Cubana o están todos del otro lado? Acá están todos del otro lado. Acá están todos del otro lado, y hay muchos que no están luego registrados. Eso es lo que el otro día justamente en reunión veíamos con el embajador, y como tienen sus propias páginas y tienen sus medios de comunicación y todo eso, que también nosotros seguimos, obviamente, en un cruce de información nos dimos cuenta de que hay mucha gente que ni siquiera está registrada en el consulado, ¿verdad?, de Cuba. Y ellos, y realmente acá en número ganan la contra, pero que no son tampoco muchos, ¿verdad? O sea, los que estuvieron el otro día por la embajada fueron 4 personas, 10, el 15 se reunieron 10 personas, pero como obviamente también se recurrió a la Cancillería y a la Policía Nacional para el resguardo de la sede diplomática, ¿verdad? Entonces hubieron barreras y tuvieron que apostarse en una plaza cercana a la embajada, pero no pasó nada, o sea, sí, sin mayor repercusión. Obviamente que sí, en los medios ellos tienen más espacio que nosotros, ¿verdad? Por razones que ya sabemos, ¿verdad? Techi, una última pregunta. Saliendo ahora del ámbito de la solidaridad con Cuba, estábamos recorriendo recién con vos y nos mostraba
Asunción, la nueva Asunción, el casco histórico, y acá tenemos un sector de viviendas de los más humildes. ¿Cómo nos definirías en una síntesis esta historia que se expresa en las construcciones? Cómo se expresa la historia popular, la historia de lucha de los paraguayos aquí en Asunción y que está reflejada también en su modo de vida. Bueno, yo te diría que probablemente una de las problemáticas más antiguas y que hasta hoy no tiene visos de solución es el de la tenencia de la tierra, ¿verdad? Empezando por los pueblos indígenas, pasando por los menos favorecidos, ¿verdad? Y bueno, ya veíamos en lo que es el sector del nuevo corazón de Asunción, como te explicaba, ¿verdad? Que es la zona floreciente. Y yo creo que, como decíamos con Daniel, la elocuencia habla por sí sola, ¿verdad? Cuando vemos imágenes como esta que tenemos detrás, lastimosamente. Y uno de los mayores problemas que también tiene el Paraguay con referencia al tema de la tierra es el de las tierras mal habidas, ¿verdad? Que hasta hoy no hemos tenido respuesta a los reclamos, ni a las denuncias, ni a nada que se le parezca, ¿verdad? De la época de la dictadura, mucha gente del entorno de Stroessner fue favorecida con mucha tierra, ¿verdad? Y eso quedó y queda hasta ahora. Y tal es así que, bueno, hoy otra vez sobre eso que no está resuelto volvemos a tener el problema de los ojeros que nos vienen del Brasil, ¿verdad? Que nos invaden toda la línea de protección supuestamente. Ya no se respeta, ¿verdad? Están avanzando en todo el territorio y es un verdadero problema. Nuestros chacos prácticamente están en manos de brasileros ya a estas alturas. Y es tremendo porque el otro día me decía un amigo, no sabemos si qué queremos ser, si queremos ser argentinos o brasileros. Los argentinos por lo menos no nos invaden, dicen los brasileros nos vienen. En cualquier momento van a plantar su bandera y ¿qué vamos a hacer nosotros si ellos están acá en territorio? Entonces yo realmente creo que uno de los problemas fundamentales y donde radica gran parte de la problemática nuestra es el de la tierra. Y después, por supuesto, el de la salud, de la educación, el trabajo, son materias pendientes para cualquier gobierno. Tuvimos una primavera floreciente durante el gobierno de Fernando Lugo, definitivamente. Fueron otros tiempos, de esperanza, de trabajo sostenido. Justo nos tocó el bicentenario en ese periodo, entonces fue una fiesta y la gente estaba, era otro país el que vivíamos entonces. Yo no soy luista, pero hablo objetivamente. Y bueno, después vino el golpe y después volvieron a ganar los colorados y el presidente que hoy tenemos es definitivamente hijo de la dictadura, entonces ya sabemos qué modelo tenemos. Y fijándonos en la proyección de la región, nuestro futuro no es tan promisorio, ¿verdad? Y encima aquí tenemos un terrible déficit de líderes, ausencia de liderazgo, ¿verdad? No, o sea, yo por lo menos, yo no soy, aclaro que yo no soy política, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva, yo no avisoro en el firmamento un líder promisorio que pueda traer algún cambio fundamental y radical, que es lo que necesitamos realmente. Somos pocos, es un país rico en agua, en naturaleza, de lo poco que queda, ¿verdad? Pero queda todavía. Pero está tan mal administrado, ¿verdad? Que realmente esta humanidad necesita nuestra defensa. Somos una especie, creo que en vías de extinción y hay que pelear. Y yo creo que la solidaridad es uno de los ejes fundamentales para la salvación. Muchas gracias, Techi. Si te parece, Daniel, hacer una toma de ese contraste que tenemos de las viviendas, de la construcción, aquí desde la costanera de Asunción del Paraguay.
Estamos aquí en Asunción del Paraguay con la presencia del compañero Francisco Fernández, embajador de Cuba en la República del Paraguay. Gracias, embajador, por recibirnos y por este momento para intercambiar y para reflexionar. Gracias a ustedes. En la red continental latinoamericana y caribeña, que tiene una reciente creación hace 2 años, que nos empezamos a articular y a encontrarnos, hemos coordinado muchas acciones. Fundamentalmente los homenajes, hicimos un homenaje recientemente a lo que fue el alegato de Fidel Castro, La historia me absolverá, como un documento histórico para nuestros pueblos de plena vigencia. Y tomamos muchas efemérides, tomamos la campaña de la jeringas y agujas para las vacunas en Cuba, que ya hemos enviado más de 11 millones de jeringas y agujas. Varias iniciativas que tuvieron que ver con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz para la Brigada Henry Reeve. Y algo de lo que yo considero lo más importante que hemos hecho ha sido, además de esto que es realmente movilizador para toda la solidaridad continental, fue cuando de repente el 11 de julio Estados Unidos, además de los 243 artículos que profundizan el bloqueo contra Cuba, decide, en el marco de la pandemia tremenda que angustia a nuestros pueblos, que preocupa, que afectó severamente uno de los ingresos económicos de Cuba, como es el turismo, decide, este es el momento para producir una sublevación popular. Eso es lo que instalaron en los medios el 11 de julio, y nosotros desde la solidaridad acompañamos al pueblo y al gobierno revolucionario cubano, abrazando solidariamente a las embajadas de Cuba en cada uno de los países de nuestra América. El 15N también dijeron, este es el momento donde comienzan las clases en Cuba, donde se abre nuevamente al turismo, y vamos a movilizar a todo el pueblo en Cuba y vamos a movilizar hacia las embajadas, cosa que no ocurrió, y nuevamente estuvimos junto a los embajadores, junto a las embajadas, junto al pueblo cubano y los amigos de Cuba, dando ese abrazo solidario. La pregunta es, en este marco, el pueblo de Cuba demuestra que es la continuidad de esa lucha histórica, valiente, patriótica, antiimperialista, pero que también, y esto es la pregunta dividida en 2 momentos, el gobierno revolucionario de Cuba, esta renovación generacional que es lógica en todo proceso de construcción de una sociedad justa, de una sociedad mejor, la sociedad del futuro, como decimos nosotros, que es el socialismo, ese gobierno, esa fuerza revolucionaria también es continuidad de esta lucha que comenzó, por ponerle un momento, en Sierra Maestra, y que tiene como emblema indudable el comandante jefe Fidel Castro Ruz. 2 momentos de continuidad, la del pueblo y la del gobierno revolucionario. Eso es lo que le pedimos una reflexión, embajador. Es algo estimulante hacer esta reflexión, estando acompañado por la red, porque somos parte de ella también y la apoyamos, y desde aquí de Paraguay tenemos la dicha de estar acompañados. En ese evento que mencionabas estuvo el camarada Nayib Amado, por el Partido del Comunista Paraguayo, recordando la importancia para nuestra América de La historia me absolverá, que fue diríamos, una esencia del programa de la revolución en su última etapa. Si fuéramos a abordar en toda su dimensión el concepto de somos continuidad, hay que partir de eso, de las etapas, porque afortunadamente Fidel, como líder histórico de la última etapa de la liberación y la toma del poder del pueblo para construir la revolución que se concibió desde mucho antes, viene a ser la continuidad de cosas muy grandes que sucedieron en Cuba, comenzando por Carlos Manuel de Céspedes. Y hay algo que se divulga poco, pero el día que Céspedes
lanza el grito por la independencia y se inicia la guerra de los 10 años, también se dio libertad a los esclavos. Y fue la premisa básica para que negros y blancos y mulatos en Cuba fueran a los campos de batalla. Ya eso tiene que ver con un acrisolamiento de la nacionalidad cubana que Martí, en esa continuidad, se encargó con el pensamiento de Varela, de otros cubanos ilustres y luchadores, incorporarlo y darle forma ya en otra etapa o fase, cuando logra convencer a aquellos generales heroicos de 10 años de guerra a machete y a caballo descalzo contra el colonialismo español, a que regresaran unidos y ya bajo la dirección de un partido que crea las bases, los estatutos, una plataforma programática que ya está definiendo una nueva república y también para todos. Quiere decir que en esa continuidad, en esa línea histórica, tenemos muchos ingredientes. De hecho, ahí, embajador, la creación del Partido Revolucionario Cubano, el partido único de la Revolución Cubana, es una creación, como diría Mariátegui, genuina y heroica de cada pueblo, en este caso del pueblo cubano. Exacto. Y Fidel toma ese instrumento para la Revolución Cubana. Que además hay que ponerle como sazón a esa gran hazaña, que cuando se crea el Partido Comunista en el 25 por Mella, se hace junto con Carlos Baliño, que venía de Martí del Partido Revolucionario Cubano. O sea que somos continuidad, que ahora le damos el mayor realce porque estamos en el poder para seguir defendiendo esa revolución y seguir construyendo. Tiene bases sólidas en organizaciones políticas, en organizaciones de vanguardia, en personalidades de nuestras luchas que han sido próceres clarísimos, porque en esa etapa de Mella estuvo Villena, que pidió una carga para matar bribones, que tenía que ver con las luchas de la independencia y la continuidad. Y cuando Fidel, al frente de la generación del centenario, en el 53 ataca el cuartel Moncada, una de sus frases fue: Rubén, esta era la carga que tú pedías. Y el asalto al cuartel Moncada y de Bayamo, hay que verlo como también continuidad, porque es retomar el pensamiento que nunca se desvió de esa lucha por la independencia con la generación del centenario, y fue de hecho, como se ha calificado en nuestra historia, el motor pequeño que ya impulsó al grande en su última y tercera fase por la independencia, que ya se consigue con la lucha armada y el movimiento clandestino también unidos, y también con un alto por ciento de participación popular, porque nuestro ejército rebelde fue de campesinos, de expedicionarios del Granma, reunidos de todo el país. Y la lucha clandestina se hizo en todas las ciudades, y ahí hay que mencionar también una personalidad que era él, y cuando conoció a Fidel se lanzó directo a la colaboración, que fue Fran País, el líder de todo el movimiento clandestino en las principales ciudades orientales, y se supo articular. Entonces, esa sensación de pueblo y dirigentes en función de lograr la independencia, la tenemos desde atrás. Quiere decir que ya es una tradición, es parte de las tradiciones combativas que después la revolución defiende hasta en las misiones internacionalistas. Porque ese internacionalismo, que también es popular, hay que verlo con el que hizo la revolución, y somos continuidad también, hacia otros países, como decía el jefe, cumpliendo nuestra gratitud
nuestra deuda de gratitud con la humanidad, pero es también un resultado del internacionalismo que en nuestras luchas recibimos, porque cuántas decenas de combatientes de otros países llegaron hasta tener grados generales en nuestras luchas de independencia. Y ahí hay que mencionar, para hablar del concepto de somos continuidad, al inglesito, a Henry Reeve, que no es por gusto que se le da esa connotación al contingente de médicos y de personal de la salud por todo el mundo. O sea que también encaja con el concepto de continuidad. Y es innegable, creo que esa frase que pronunciaba relacionada con el enemigo, tan previsible que son los imperialistas, que no alcanzan a ver hasta dónde se siguen equivocando. El concepto de somos continuidad en la actualidad tiene que ver ya con el pueblo en el poder, que no siempre, infelizmente, se puede hablar en todos los casos de que el pueblo que llega al poder por una revolución, entonces que todo se mantenga. Pero en el caso de Cuba, todos los eventos que se han dado, toda la agresión de la que somos objeto, y muy fuerte, con ese bloqueo que tiene varias aristas, como ya es conocido por todos, lo que ha hecho es fortalecer ese concepto popular en la dirección de la revolución. Y nuestros líderes actuales, nuestro actual presidente, los dirigentes del partido, ¿de dónde vienen? Son del pueblo, que han pasado por toda una decantación y responsabilidades. Por lo tanto, nos sentimos que somos el pueblo que está en el poder, y eso es parte del concepto de continuidad. Y me voy a referir a otro aspecto de una continuidad distinta. Desde el 6 de abril del año 1960, cuando Lester Mallory hace el memorando donde dice: la única forma de derrotar a Castro y a la revolución es que el pueblo pase penurias, que tenga necesidades y angustias, y que sea el pueblo quien se vuelva contra su propia revolución. Que es una frase que hemos repetido y repetido para que se vea que no solamente como instrumento de política ha sido lo que tiene que ver con el aspecto económico, comercial y financiero del bloqueo, sino el aspecto de terrorismo y de terrorismo de Estado. Y viene de esa política, de no renunciar a la necesidad que tienen de doblegarnos, porque somos independientes, porque somos socialismo, porque estamos construyendo una sociedad nueva, con dignidad, y que somos dueños. Entonces eso es parte también de esas cosas ficticias que han logrado en determinados momentos tratar de poner en la opinión pública mundial, y que ahora se puso de manifiesto de una manera muy vehemente, muy belicosa, muy manipuladora, de cómo montar una realidad virtual que no existe, pero tratar de venderla al mundo como que esa es nuestra realidad. Y ya todos conocen, porque es ampliamente conocido ya toda la plataforma que se montó, pero hay dos elementos que siempre es bueno resaltar. Cuando el 11 de julio hasta el 10 de julio el discurso desde el exterior era que Cuba necesitaba una intervención militar humanitaria, y de repente en un solo día, cuando pensaban que el 11 de julio se acababa la historia, el diluvio universal, la revolución se iba abajo, ya entonces empezó otro discurso. No, tiene que caerse el régimen. Entonces viene como que haces así y cambias un diapasón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Eso es interno? ¿Eso se puede articular en un día a un país? ¿Es posible que desde un país, si fuera interno, entonces salgan decenas de acciones contra Cuba y contra nuestras embajadas en el exterior en varios países al unísono? ¿O no da idea de que es algo montado desde el exterior? Entonces, ahora cuando llegamos al 15 de noviembre, ya nosotros veíamos en realidad que se habían montado en una campaña tan ilusa
que iban a tener problemas, porque el 11 de julio fueron tan criminales que quisieron coger un momento neurálgico de la pandemia, lo cual habla también de su sentido inhumano, cruel, todo lo que querramos llamarle, pero ahora no. Entonces, ahora, ¿cómo se iba a orquestar esto? Entonces, no, habría que decirle al mundo que todo iba a cambiar y desde adentro. Pero había que prever algo que no lo previeron. ¿Qué iba a pasar cuando no pasara nada? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces tenían que montar una campaña como que era el mundo entero el que le estaba diciendo a Cuba, esto se acabó. ¿Y qué pasó? Muy pocas fotos se sacaron de Europa, de situaciones, y podemos hablar de América Latina. Yo creo que hubo una gran mayoría de acciones hechas en ciudades dentro de Estados Unidos, de Canadá y algunos países de Europa, aparte de algunas de aquí de América Latina, pero no era lo que ellos esperaban. Se quedó muy por debajo. Al contrario, nosotros diríamos que la movilización de la opinión pública internacional, la movilización de los movimientos de solidaridad y de cubanos residentes en el exterior, patriotas, fue superior, logró opacar esa campaña. Hay que pensar en qué momento han quedado y qué nuevo van a inventar, porque esa, la de julio, se le cayó y esta también. Por lo tanto, es continuidad también. Ahí Estados Unidos, el imperialismo, hace un gran esfuerzo por instalar una narrativa en donde da vuelta a la historia, pone todo patas para arriba, todo puede estar en duda. No es valiente un acto revolucionario, el socialismo ha fracasado en el mundo, el socialismo genera pobreza. Esa narrativa que en realidad le corresponde después de la caída de la Unión Soviética, cuando Francis Fukuyama dice, bueno, el fin de la historia, ahora prosperidad para toda la humanidad, fue todo lo contrario. Agudizó las diferencias y creció el empobrecimiento de nuestros pueblos. Esa narrativa contrarrevolucionaria que ataca a los líderes, que son los líderes del pueblo, surgidos del pueblo, como bien decía el embajador, en Cuba no tiene apego. Pero tengo la impresión que tampoco tiene apego esa narrativa contrarrevolucionaria en el resto de América Latina y el Caribe y en muchos países de Europa, pero fundamentalmente en América Latina y el Caribe. Y en esto, una tercera pregunta, porque estamos a un día de conmemorar el 5º año del paso a la inmortalidad del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Esa narrativa, luchar contra esa narrativa, interpreto que es querer luchar contra la figura, contra el ejemplo, contra la obra que lideró el comandante Fidel Castro Ruz. ¿Qué es? ¿Cómo interpretamos? ¿Qué significa Fidel Castro para los pueblos de nuestra América y para Cuba? Sobre lo primero que planteaban, muy acertadamente, nosotros coincidimos totalmente. El problema es que el modelo está agotado. No tienen recursos, ni siquiera cuando ellos pensaron en el regreso de gobiernos de derecha y ultraderecha al poder en nuestra región, y que hicieron de todo para paralizar a la CELAC, que hay que defenderla y sus principios, porque es la primera vez que nuestros pueblos de América se autoconvocan sin ser convocados desde el norte, desde los tiempos de Bolívar. Por lo tanto, es un elemento importante en ese completamiento de la segunda independencia que se ha hablado muchas veces. Pero el modelo que tienen está agotado. E incluso cuando algunos académicos que defienden el capitalismo hablan de neoliberalismo, no se detienen mucho a pensar que el neoliberalismo como modelo tiene su parte, diríamos, de defensa ideológica,
Y uno de sus errores fue plantear la desideologización de los problemas sociales. Cosa imposible. Y fracasó más rápido. Porque, a ver, es muy importante tener esa concepción en el sentido de que usted puede hablar de neoliberalismo, porque, no sé, el modelo chileno y de repente lo que sucedió contra el actual gobierno, que lo salvó la pandemia, porque no, o sea, hubo que prohibir las manifestaciones y tal vez por eso no siguió el pueblo en las calles. Pero solo estamos hablando del elemento económico. ¿Dónde está el contenido social? ¿Dónde están las políticas? ¿Dónde está el elemento humano? ¿Dónde está el elemento de solidaridad? Que es lo que modifica en esencia una estructura económica. Y es lo que nos hace ir entonces hacia lo que tenemos nosotros. Entonces, eso está agotado. No hay alternativa. No hay... ¿Qué otra opción? Usted oye a cualquiera de estos políticos que vienen saliendo del neoliberalismo y tratando de regresar a él o buscar una fórmula. ¿Qué ofrecen? Vamos a desmembrarlo. ¿Dónde está? ¿Qué programa hay? No hay nada. Entonces, es un verbo, es una acción que en los tiempos modernos, como hablábamos antes de la entrevista, en este pequeño palacio que se convierte en internet y donde estamos todos, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, por fugaces que sean. Y si el objetivo es malo, pues entonces habrá que buscar acciones que puedan contrarrestar eso. Y un ejemplo fue lo que sucedió ahora respecto al 15, o alrededor del 15 respecto a Cuba. Y logramos a nivel internacional articular un estado de opinión. Yo recuerdo hasta la etiqueta Cuba Viva. Son huérfanos de ideas. En la manipulación del imperialismo a los sectores cubanos que los apoyan, están utilizando una consigna que es del comandante en jefe. Eso de patria y vida se lo dedicó Fidel a los niños, y que para hacerlo seguiríamos siendo un pueblo de patria o muerte. Entonces, orfandad de ideas. Así no se puede derrotar a un sistema como el nuestro, o como el que en la América nuestra se está volviendo a influir para que regrese a la integración, a la cooperación. Nosotros hemos escuchado recientemente a algunos líderes que no son necesariamente de izquierda y están apelando a la integración. ¿Por qué? Ahora usted no me diga que integración con el modelo salvaje del capitalismo, porque ahí no hay integración. Entonces, de hecho, si nos pusiéramos a pensar, hay formas de decirle, está montado en la terminología de nuestro modelo. O sea, es un poco que actualizarnos también y caminar convencidos de que no es solo ya la justeza de las ideas, es la práctica que ha demostrado una y otra vez que cada vez que hay una oportunidad se puede demostrar que hay resultados. Y el caso de Bolivia es básico. Los años del presidente Evo Morales al frente del pueblo boliviano, con el pueblo boliviano trabajando, fue uno de los más prósperos en esta región del sur. Y si usted coge al muy manipulado y criticado Nicaragua porque quieren desconocer sus logros y porque el pueblo tiene ese apoyo, también se esconde las cosas desde el punto de vista social que se han logrado cambiar de forma estructural en ese país. Y si hablamos de Venezuela, también es un mensaje. ¿Qué pasó con el supuesto presidente desinflado? No estuvo preso, no estuvo nada. ¿Y qué pasó? ¿Quién se acuerda de ese señor? Entonces hay un proyecto. El problema es que sí tenemos que enfrentar las variantes comunicacionales, ideológicas, sociales, por las cuales el imperialismo está tratando de irse
ante el agotamiento de sus propios esquemas. Y ahí tomamos a Fidel, batalla de ideas. Hace Entonces, muchos años que lo planteó. Fidel es único y es grande, y así lo deben reconocer hasta los que lo adversaron. No pueden negar la grandeza de su pensamiento, pero no nos quedaríamos ahí. Si usted deja en la grandeza de su pensamiento, pudiera suceder que alguien piense que no acabó la obra, porque muchos revolucionarios no pudieron terminar la obra. En el caso de Fidel, sin que él lo supiera, cuando dijo la historia me absolverá, se estaba dando, es como que había un convencimiento que el pueblo cubano sí iba a llegar a concretar esa obra. Y fíjese, si usted tiene razón en hacer esa pregunta, que incluso el concepto de somos continuidad, el programa del Moncada, cuando triunfa la revolución, se aplica en un 80, un 90% en menos de 3 años después del triunfo. Entonces había o no pensamiento, decisión, apoyo y capacidad de un pueblo en el poder para construir una nueva sociedad. Se pueden mencionar varios ejemplos en que pensamiento dirigido a la acción logró revolucionar. Habría solo que mencionar 2 o 3 que son básicos. El tema educacional, porque primero había que enseñar a un pueblo a leer y a escribir para que pudiera pensar. El tema salud, para que pudiera primero ser persona, tener los atributos de un ser humano, para después entonces pensar en hacer política. Y hay una frase de Fidel al principio de la revolución, porque cuando había que convencer a los campesinos, que no fue una cosa tan difícil, habiéndole hecho un congreso campesino a meses de la revolución y con su reforma agraria y la entrega del pueblo, al pueblo de las tierras para trabajarlo, decía, no, este pueblo que está aquí no le venimos a decir te vamos a dar, defiende lo que tenemos ya. Más o menos en esos términos. Eso es continuidad. Y lo que se hizo en menos de 5 años, que en el año 65, cuando se crea el Comité Central, eso no fue por decreto, eso no fue por fuerza, eso no fue eliminando cosas, eso fue integrando la misma unidad que se dio para el triunfo, con la unificación de líderes, porque va a usted a desmitificar o a quitarle el valor que tuvo esa actitud de Blas Roca al frente del Partido Socialista Popular, de decir, aquí está, este es el liderazgo de la revolución y sabremos conducirlo colectivamente. O cuando se crearon las organizaciones revolucionarias integradas que venían de la lucha armada y de repente se crea el Partido Unido de la Revolución Socialista, donde estaban todos representados, y que fue lo que hizo posible que en el 65 entonces se retomaran las banderas del Partido Comunista, el de Mella, con las mismas plataformas del Partido Revolucionario Cubano de Martí y de Baliño. Entonces eso es continuidad, pero no se puede, eso no se puede dejar así como que salió por generación espontánea. Eso trae una construcción. ¿Y qué es el partido nuestro después de los congresos que se dieron? Cuando Fidel dijo, este es el momento del relevo, y cuando Raúl lo dijo también, y cuando el presidente Díaz-Canel asumió, se ha mantenido eso como una divisa. Pero es que eso está apoyado por el pueblo. El pueblo se siente responsable de su destino y estamos construyéndolo con miles de dificultades. Ahí está Fidel. Pero Fidel está en la esencia de principios humanistas de la revolución que heredó de Martí también, que los defendió.
Vea ese programa del Moncada y vea muchos de los discursos de Fidel y vea siempre la enseñanza de Martí. El concepto de nuestra América. Cuando Fidel, siendo dirigente de la universidad, planteó en su programa que a nivel internacional 2 elementos importantes tendrían que ser la recuperación del Canal de Panamá para los panameños y la independencia de Puerto Rico. ¿Y qué se planteó cuando la guerra de independencia nuestra, de ayudar con la independencia de Cuba también a la de Puerto Rico e impedir que los yanquis, el imperialismo, con esa fuerza más se extendieran por las tierras de nuestra América? Y estamos hablando de América Latina y del Caribe. Entonces hay una continuidad fuerte, y esa fortaleza que Fidel la haya defendido y que la haya evocado y que se haya convertido en fuente de conocimiento y de acción, es algo innegable por un lado, pero es algo que hace no derrotable el proyecto revolucionario, y además una guía, una luz que siempre está ahí, al frente de todo un movimiento progresista, revolucionario, independentista, que vaya por la verdadera independencia de nuestros pueblos. Así es como vemos a ese pensamiento y esa acción de Fidel diariamente y hacia el futuro. Muchas gracias, embajador. Gracias, Techi, que nos ha recibido y ha permitido que estuviéramos hoy aquí compartiendo con el embajador de Cuba en Paraguay, el compañero Francisco Fernández. Para TV Sindical y para la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba, aquí en Asunción, Norberto Champa Gagliotti.